Hola familia, muy buenas tardes aquí desde la Caja de Pandora. Yo soy Luis Palacios y seguimos con el curso de Endica, Manifestar el Alma. ¿Qué tal, Endica? ¿Cómo estamos hoy? Hola, hola a todos. Pues muy bien. Aquí listo para empezar con el módulo 4, Módulo 4, que es Fusionando el Alma. fusionando el alma. Ahora veremos a ver con qué la fusionamos. Y con ejercicio también, supongo, ¿no? Claro, sí, sí. La parte final, los ejercicios, que ya estoy recibiendo bastante feedbacks de los ejercicios, las meditaciones que gustan mucho. Así que vamos a darle fuerza a los ejercicios, que al final quedarán ahí una buena serie de 8 ejercicios para ir trabajando. Perfecto, pues vamos ya directamente al tema. Pues adelante, Endica. Mientras tanto, yo voy a ir a compartir el enlace y, como siempre os digo, familia, si podéis compartir en vuestros grupos de WhatsApp, Facebook o redes sociales, nos haréis un favor para que el mensaje pueda llegar. Adelante, niño. Perfecto, gracias. Pues bueno, vamos a empezar con el módulo 4, fusionando el alma. Ya estamos en el módulo 4, así que primero voy a recapitular los módulos que hemos ido haciendo, muy brevemente, solamente el título. Para todos aquellos que estáis viendo este vídeo y no habéis visto los vídeos anteriores, tened en cuenta que como esto es un curso que va a durar 8 o 9 módulos, pues para ir siguiendo el hilo y contextualizar todo lo que vamos compartiendo es muy importante que vayáis viendo los vídeos anteriores y que los veáis en el orden que toca. En el primer módulo desarrollamos qué es el alma, el curso Manifiestar Alma, pues empezamos desarrollando todo el concepto de alma y sobre todo las diferencias que había entre alma, espíritu y personalidad, que son como las 3 palabras que definen lo que es un ser humano y muchas veces pues no quedan bien distinguidas la diferencia que hay entre alma y espíritu. Así que estuvimos trabajando sobre ello. El segundo módulo fuimos a desarrollar el tema del ego, que es una parte muy importante y es una etapa muy importante de todos nosotros y es una etapa también que describe muy bien la problemática que tenemos en el mundo actualmente, tanto individual como colectivamente. Estuvimos hablando en este módulo 2 de qué es el ego y desarrollando estrategias para poder identificarlo y trascenderlo. Módulo 3, justo el módulo que hicimos antes que este, estuvimos hablando de integrando la personalidad. Básicamente, si tuviésemos que resumir lo que estuvimos hablando en integrando la personalidad, es alinear lo que pensamos con lo que sentimos, con lo que hacemos. Que esto es uno de los grandes conflictos que tenemos en nuestro día a día, que hace que nuestra energía se disperse y no llegue a tener un poder suficiente para poder materializar lo que queremos en la vida, porque los pensamientos, las emociones y lo que hacemos no están alineados. Y este módulo 4 vamos a entrar de lleno en fusionando el alma. Hay que tener en cuenta que, claro, este módulo estamos haciendo un recorrido por los procesos y etapas de la conciencia, por las que todos pasamos o pasaremos o hemos pasado. Y entonces, pues bueno, cada uno de vosotros también tenéis que hacer un análisis a medida que vayáis avanzando para ver realmente qué módulo es el que más os sirve y qué ejercicios son los que tenéis que aplicar más inmediatamente. Aunque es muy interesante también que podamos ver más allá para entender todo el proceso de una forma global y poder relativizar también las situaciones que estamos viviendo. También hay que decir que los módulos están separados, tenemos esta capacidad los seres humanos, ¿no?, de analizar, de diseccionar, de separar, que nos ayuda a comprender las cosas que son muy amplias, las tenemos que hacer en trocitos pequeños para poder entenderlas, pero el proceso de evolución y de desarrollo no es algo lineal, sino que todas estas etapas y lo que vamos explicando en estos módulos se van entrelazando entre sí y hay infinidad de etapas intermedias. Así que esto es una fotografía de un momento, pero hay que entender que cada persona está pasando estas etapas de forma entrelazada y de forma cíclica, recapitulando experiencias en una vuelta más grande del espiral. Entonces, módulo 4, fusionando el alma. Hay que tener claro, primero de todo, qué estamos hablando, que estamos fusionando el alma con qué. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué somos nosotros o quién somos nosotros. Esto lo hemos desarrollado en los módulos anteriores. Hay que entender que este módulo 4 de fusionando el alma es un proceso que se va a ir dando en paralelo al proceso de integrando la personalidad. Las dos cosas van a ir de la mano. Entonces, para entender lo que es el proceso evolutivo, y veréis que voy a ir a hablar en términos muy amplios,
pero estos términos, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, vamos a ir entendiendo estos términos amplios para poder traerlos a nuestra vida individual, a nuestro microcosmos. Y todo en el universo es una respiración, es una inhalación y una exhalación. Desde el momento que nosotros venimos a la vida empieza cuando empezamos a respirar, ahí es cuando entramos en esta vida y nos vamos de esta vida, de esta encarnación, cuando dejamos de respirar. Un universo tiene un Big Bang, ¿no?, que es una expansión y luego una contracción. Por lo tanto, cuando hablamos de fusionar, esto implica de que estamos viviendo o estamos conscientes de una dualidad, de que hay pares de opuestos y el proceso evolutivo lo que vamos haciendo es unificando estos pares de opuestos. Entonces, la dualidad esencial de la cual surgen todas las dualidades no es el bien y el mal. La dualidad esencial es el espíritu cuando exhala y llega a su polaridad opuesta, que es la materia. Tenemos estas dos dualidades, que es espíritu y materia. Entre este espíritu y esta materia hay un proceso de exhalación o de expansión, que es que el espíritu se va densificando hasta que llega al punto más denso de la materia y luego empieza un camino de vuelta en el que va inhalando y este espíritu va integrando y va unificándose con toda la materia, con toda la experiencia que se ha adquirido. Esta es la primera dualidad. Explicamos que este proceso entre estas dos polaridades de espíritu y materia tienen un punto intermedio, que es lo que mantiene conectado estas dos realidades tan opuestas, que es el alma. El alma es esa psique, es esa parte de toda la manifestación autoconsciente que va dirigiendo el proceso evolutivo, en el camino de inhalación, en el camino de retorno, podríamos decir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proceso evolutivo del ser humano, tenemos que entender que estamos refiriéndonos al camino de vuelta. Hemos ido hasta los niveles más densos y estamos regresando, y a eso le llamamos espiritualidad, porque estamos convirtiendo la materia, nos estamos convirtiendo cada vez en más sutiles, cada vez manejamos vibraciones más elevadas y mucho más sutiles. Lo que nosotros estamos en estos términos, en este módulo, hablando de fusionar, es la personalidad con el alma. Esta personalidad solamente puede empezar a fusionarse con el alma cuando el alma primero ha empezado a fusionarse en sus tres cualidades esenciales que tiene. Y esto lo hablamos mucho en el módulo anterior. Una personalidad es la suma de un cuerpo, de unas emociones y de una mente. Son tres campos energéticos. El más denso es el cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Cuando estos tres cuerpos empiezan a integrarse y a trabajar como uno solo, es cuando al mismo tiempo el alma va a empezar a integrarse en la personalidad. Así que este proceso de integración del alma con la personalidad es lo que llamamos fusionándonos o fusionando el alma. Voy a compartir una diapositiva. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. ¿Se ve bien? ¿Se ve entera la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Pues vamos allá. Bien, aquí tenemos en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha lo mismo, lo tenemos representado con una imagen y lo tenemos representado con unas palabras. Esto lo estuvimos desarrollando en el primer módulo y también fuimos, sobre todo en el primer módulo, de qué es el alma. Así que, para no extendernos excesivamente en esta parte, si tenéis alguna duda, os recomiendo que directamente vayáis a ese módulo 1. Nosotros, cuando estamos hablando de fusionarnos con el alma, lo primero que tenemos que tener claro es un elemento que nos va a servir para ir guiándonos en el camino. Se presupone que nosotros estamos haciendo un proceso de integración, es decir, estamos aplicando los ejercicios y aplicando las herramientas que se compartieron en el módulo anterior. Una vez que nosotros estamos realizando este ejercicio, tenemos que tener claro dos conceptos que son totalmente prácticos. ¿Cómo podemos saber nosotros
¿cuál es la expresión del alma y cómo podemos saber nosotros cuál es la expresión de la personalidad? Pues todo lo que hay en nosotros que se expresa como separación y como división, y aquí fijémonos que es un término muy amplio. Nosotros podemos utilizar la separación y la división a través de una palabra, a través de una acción, a través de un pensamiento. Todo lo que tiende a separar y a dividir es una característica de la personalidad. Y todo lo que tiende a la unión y a la síntesis es una expresión y una característica del alma. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos actuando de forma subjetiva, es decir, a nivel interno, o generando emociones o acciones que tienden a la unión y a la síntesis, estamos permitiendo que el alma se exprese. En este camino de retorno, tal y como hemos comentado, en realidad es un sinónimo de una síntesis, una unión de todo. Por ejemplo, señales que hay en el mundo actualmente de que el alma está empezando a actuar de forma planetaria, en términos de humanidad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y esto puede ser que cree cierta confusión, porque cuando nosotros hablamos de términos como globalismo, cuando nosotros hablamos de que entre una parte del mundo y otra parte del mundo estamos conectados y lo que pasa en un lugar afecta al otro, cuando nosotros vemos que a nivel político en todo el mundo, aunque hay una fuerza opuesta, que es una fuerza reaccionaria, estamos generando una tendencia a nivel económico, a nivel climático, de que todo afecta a todo el mundo, en realidad lo que estamos haciendo es uniendo. Podríamos decir que la humanidad está en un proceso de integración, igual que individualmente las personas están en un proceso de integración. La solución para todos los problemas que tenemos en el mundo, o para gran cantidad de problemas que tenemos en el mundo, precisamente es que como mundo podamos trabajar de forma unida. Esto se llama, y aquí es donde está la discrepancia, se llama nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial muchas veces en la conspiración se dice que no es algo deseable, pero estamos hablando en términos de que ese nuevo orden mundial esté basado en la separación y en la división, en que hay una élite que controla al resto de personas y que hay una serie de privilegios y hay una serie de control a nivel planetario. Esto es un nuevo orden mundial que evidentemente no es deseable, pero un nuevo orden mundial basado en la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la fraternidad, evidentemente que es algo deseable por todos. Pues este mismo proceso que podemos ver que se está dando a nivel planetario y hay una lucha entre las fuerzas reaccionarias y entre las fuerzas que están abogando por una integración, por una colaboración, por un altruismo, vemos que hay una lucha y a esto le llamamos muchas veces ideología política, pero es la expresión de dos características del ser humano, de la personalidad, de la separación, de la división y del alma, que es la unión y es la síntesis. Este trabajo de unión requiere de especialmente una cualidad, pero tiene que estar sujeta también a a otras dos cualidades para manifestarse. ¿Cuál es la energía que permite que las cosas se unan? Esa energía es el amor. Cuando nosotros experimentamos amor por algo, queremos acercarnos a eso, queremos unirnos a eso. Cuando nosotros experimentamos amor por una persona, nos acercamos a esa persona, queremos unirnos, tenemos relaciones sexuales. Si nosotros vemos el universo en términos de amor, nos daremos cuenta que el amor se está expresando con esa ley que nosotros llamamos gravedad. La gravedad en el fondo es una atracción, es algo que mantiene conectado todo el universo. Y ese amor no es un amor sentimental, no es un amor de buenismo o de querer mucho, es algo totalmente impersonal, es una fuerza magnética, es una fuerza atractiva que tiende a la unión. Entonces, cuando se dice que el alma es amor y que cuando nosotros empezamos a experimentar amor o cuando nosotros desarrollamos el amor podemos tener una experiencia de conexión con el alma o con la divinidad, en realidad lo que estamos permitiendo es que esta energía integradora fluye a través de la personalidad y entonces estamos permitiendo esa fusión de la personalidad y el alma. Ahora bien, todo este proceso no solamente requiere de amor, sino que requiere de otra característica que es la inteligencia. Tenemos tres características divinas en el ser humano, que son la Santísima Trinidad, que son voluntad, amor y inteligencia.
Esto en el primer módulo también lo desarrollamos muchísimo. Pero ¿cómo se expresa el amor de una forma práctica en el mundo? Tiene que ser a través de la inteligencia. Tiene que ser a través de dos características de la inteligencia, que es la capacidad de discriminar y la capacidad de analizar. ¿Para qué sirve esto? Para discernir entre las dualidades. Cuando se habla, por ejemplo, de que un camino, en el budismo se habla del camino del medio, esto que va entre medio de las dos dualidades, que es el camino de la iluminación, en realidad están diciendo que a través de la discriminación y del análisis nosotros tenemos que discernir entre estas dos dualidades y tomar ese camino de en medio. Tenemos que discernir, por ejemplo, llevándolo a términos políticos, hay una lucha entre la izquierda y la derecha en todo el mundo. Pues probablemente la solución sea el camino del medio, sea ciertas características por las que aboga la ideología de derechas y ciertas características por lo que aboga la ideología de izquierdas. Tenemos los extremos de izquierda y derecha, que es un absolutismo y un totalitarismo. Tenemos dictaduras de izquierdas, que son dictaduras comunistas, y tenemos dictaduras de derechas, que son dictaduras fascistas. Son dos extremos de la polaridad. ¿Dónde está el camino del medio? Pues evidentemente tenemos claro que en las dualidades no están, porque las dualidades se tocan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir discerniendo? A través de la discriminación. Y esta discriminación es lo que nos tiene que ir permitiendo qué es lo mejor y qué valor es superior a qué otro valor. Y a través de esto, de esta discriminación, vamos a ir elevando la vibración de nuestro móvil, de nuestra conciencia. Y esto, que estoy explicando en términos generales, lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Tenemos muchas situaciones en las que nosotros tenemos que aprender a discriminar qué es lo que es un valor superior respecto a otro, porque muchas veces no es tan sencillo como esto está bien y esto está mal. Hay un espectro y hay una gama de grises muy amplia. Eso es lo que se llama en el budismo el camino del medio y en esencia, en estos términos que utilizamos aquí, es lo que se llama inteligencia divina, que nos permite discriminar. Para aplicar el amor correctamente tenemos que aprender a discriminar. Porque muchas veces si aplicamos mal el amor, donde el amor, esta fuerza atractiva, esta fuerza magnética, donde no procede, vamos a producir un efecto que sea destructivo. Entonces, tenemos la tercera cualidad, que es la voluntad. ¿La voluntad para qué? Para perseverar. Todo este proceso de integración que estamos hablando y todo este proceso de fusión del alma con la personalidad que se da en paralelo con la integración de la personalidad requiere una constancia y requiere una perseverancia. No se va a dar de un día para otro, sino que es algo gradual, algo continuo, que en la medida que nosotros estamos integrando nuestra personalidad y estamos desarrollando la capacidad de amar y estamos desarrollando la discriminación, para ir elevando nuestra vibración e ir conectando con el alma, tenemos que perseverar en ese camino. Y tenemos estas tres cualidades que se van a ir desarrollando en la medida que nosotros integramos la personalidad. Se va a ir desarrollando la capacidad de expresar voluntad, de ser disciplinados, de perseverar, se va a ir desarrollando la inteligencia en nosotros y en la medida que vayamos contactando con el alma, se va a ir desarrollando también la capacidad de amar, pero es un amor impersonal, no un amor emocional que surge del plexo, sino un amor del corazón. Cuando nosotros empezamos a contactar con el alma, tenemos que tener en cuenta que este proceso se va a dar en la medida de que nosotros seamos capaces de descartar las reacciones de la personalidad. Es decir, la personalidad que está compuesta de pensamientos y de emociones y de un cuerpo físico va a generar una serie de tendencias y de inercias que hemos ido adquiriendo en el pasado. Estos son los hábitos, son los traumas, son las experiencias vividas en el pasado que producen reacciones en la personalidad. Esto lo desarrollamos mucho en el módulo 2 cuando hablamos del ego. En la medida que nosotros somos capaces de ir transmutando todas esas reacciones, lo que va a ir surgiendo en nuestra conciencia es un punto de silencio. Se dice, por ejemplo, muchas veces que cuando uno de los objetivos de meditar es aprender a dejar la mente en blanco. Esto es un error. Cuando nosotros aprendemos a estar en un estado meditativo, la mente no va a estar en blanco, la mente va a estar atenta, va a estar profundamente atenta a lo que está ocurriendo en el momento presente y va a estar en un estado de serenidad. Hay un autor muy interesante que se llama Vicente Beltrán Anglada.
que habla de una mente serenamente expectante. Esto es el proceso a través del cual nosotros vamos a empezar a fusionar la personalidad con el alma. Cuando nosotros hayamos purificado suficiente los niveles de la personalidad como para que haya un silencio o haya un punto neutro psicológico donde no estamos, donde nuestra conciencia no se está enganchando a ninguna dualidad ni a ningún tipo de vibración, sino que se mantiene en su centro, nos vamos a dar cuenta de que empieza a aparecer una actitud que es serena y una actitud que es profundamente expectante y atenta. Es lo que también se ha llamado el observador. El observador identificándose consigo mismo, no con ninguna de las cosas que ocurren a través de la personalidad o externamente. Cuando este estado neutro, psicológico, se da de forma constante y de forma sostenida, es literalmente cuando empieza la fusión del alma. ¿Por qué? Aquí tenéis una imagen y estáis viendo que en la parte de arriba del todo, en blanco, ¿se ve, Luis? ¿Se ve mi puntero? ¿O no se ve el puntero? Sí, sí se ve. Aquí tenemos arriba del todo lo que sería el espíritu. Hemos dicho que todo el proceso de manifestación y de evolución es una respiración. Cuando el espíritu exhala, lo que hace es exhalar y crea un alma. Cuando el alma exhala, lo que hace es crear una personalidad. La personalidad tiene infinidad de experiencias durante un transcurso de tiempo excesivamente largo hasta que empieza, podríamos decir como la historia del hijo pródigo, haber experimentado tanto que al final empieza a regresar hacia casa porque se da cuenta que en la experiencia externa ya no encuentra satisfacción. En ese momento es donde empieza psicológicamente la inhalación, y es que la personalidad empieza a mirar hacia adentro, empieza a mirar hacia el alma a su vez empieza a controlar la personalidad, y aquí empieza todo el proceso de integración de la personalidad y de purificación de la personalidad. A medida que esto se va dando, el alma y la personalidad se van a empezar a fusionar. Entonces, esta fusión ocurre, como comentaba, cuando nosotros somos capaces de mantenernos en nuestra personalidad con la mente serenamente expectante. Cuando esto ocurre, lo que va a pasar en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo físico etérico es que desde este punto neutro estamos abriendo un canal energético con nuestra alma, y este canal energético va a permitir que estas vibraciones superiores del alma y del espíritu empiecen a descender a través de nuestra personalidad, y esto lo que va a hacer es que el proceso de purificación que ya hemos empezado, cuando hemos empezado a integrar la personalidad, se va a empezar a acelerar muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo en nuestros cuerpos de la personalidad una vibración muy superior. A esto, por ejemplo, en el budismo se le ha llamado la iluminación, el proceso de iluminación. Este proceso de iluminación en el cristianismo se le ha llamado el Cristo interior o el nacimiento del Cristo. Vemos que tenemos ejemplos en todas las tradiciones espirituales. Y si recordáis bien, en el módulo 2, cuando hablamos del ego, hablamos de que había una vida horizontal, que es donde estaba, donde podía vivir el ego, que era entre el pasado y el futuro, todas esas programaciones que hemos ido creando, o dicho de otra forma, todo ese karma que hemos ido creando, pero que había una vida vertical que solamente estaba en el momento presente, y era cuando nosotros nos anclamos en este momento presente, somos capaces de estar plenamente atentos o serenamente expectantes. Lo que ocurre es que estamos empezando a vivir una vida vertical. En esta vida vertical vamos a encontrar unas características esenciales. Lo primero es que va a empezar a cobrar muchísima importancia el mundo interno y subjetivo. Es decir, nosotros cuando estamos en la personalidad, sobre todo, estamos atraídos por el mundo externo o el mundo objetivo, el mundo de las cosas tangibles en el plano físico, pero también el mundo externo son las emociones y son los pensamientos. Son todo ese mundo de formas y de apariencias. Pero cuando nosotros empezamos a conectar con ese mundo interior, con ese mundo del alma, empieza a cobrar importancia el mundo subjetivo. Ese mundo subjetivo es el mundo de las realidades espirituales. Es donde nosotros, y esto lo vamos a desarrollar muchísimo en el próximo módulo, que vamos a hablar de la intuición, y en el siguiente módulo que también hablaremos del servicio, pero sobre todo en el siguiente, el módulo 5, la intuición empieza a actuar. Esa intuición está conectado con las realidades espirituales, es decir, lo que esencialmente ya somos en nuestra máxima expresión, potencialmente aquello que somos o nuestra realidad espiritual.
Esa fusión no solamente es del alma con la personalidad, sino que estamos diciendo literalmente que estamos fusionando la realidad espiritual con el mundo externo de las formas. Es decir, voy a utilizar otra terminología que seguro que os suena mucho, del cristianismo también. El cielo en la tierra. El cielo en la tierra significa que esas realidades espirituales se manifiestan a través del mundo externo, el mundo de las formas y de las apariencias. Esto es el proceso de fusión del alma. Veis que voy saltando entre lo que son términos individuales de una persona y también términos colectivos de una humanidad o de todo el planeta, porque el proceso es exactamente el mismo. Como es adentro, es afuera. ¿Qué es lo que ocurre con todo este proceso de fusión? ¿Cuántas personas conocemos que llevan años o décadas en el mundo espiritual haciendo cursos, que llevan muchísimo tiempo leyendo, viendo conferencias y siguen experimentando en muchos casos los mismos problemas o incluso ves que la vida va empeorando? ¿Cuántas personas conocemos así? Ocurre una cosa, cuando nosotros realmente conectamos con esta realidad subjetiva, con esta realidad espiritual, eso siempre va a requerir cambios en nuestra vida. Si nosotros estamos empezando a conectar con nuestra divinidad, con nuestra alma, justo en ese momento el alma lo que va a exigir es que empecemos a manifestar esa realidad interna a través de la personalidad. Y eso implica una transformación constante. Cuanto más contacto hay con el alma, más potente se requiere esta transformación. Si nosotros estamos haciendo un proceso de integración y sobre todo estamos haciendo un proceso de fusión con el alma, nos tenemos que transformar. No puede ser que nosotros vivamos en un mundo espiritual y que en realidad no nos estemos transformando o no estemos cambiando hábitos o no nos estemos convirtiendo en otras personas. Cuando uno entra en el proceso de desarrollo espiritual y empieza a hacer consciente o inconscientemente, empieza a fusionarse con su alma, va a haber siempre muchos problemas porque va a haber un cambio de vibración y esto va a afectar al entorno. Entonces va a haber un periodo probablemente de soledad, si se sigue, va a haber un periodo donde las amistades o el entorno en el que siempre hemos estado y nos hemos expresado hasta ese momento va a dejar de ser satisfactorio por las dos partes. Va a conllevar una cierta incertidumbre porque primero cuando cambiamos esta vibración debido a que nos estamos fusionando con una vibración superior, no puede entrar lo nuevo hasta que nos desprendamos de todo lo anterior. Pero no solamente eso, sino que cuando hablamos de cambio de transformación, sobre todo, tenemos que poner la atención en los hábitos emocionales. Esto es lo que más cuesta cambiar. Cuando se habla del desapego, muchas veces uno pone el foco en las cosas materiales. No estar apegado a las cosas materiales, pero eso es solamente una parte del desapego. El auténtico desapego y donde está una de las etapas más duras y más complicadas en el proceso de cualquier persona son los apegos emocionales, mis preferencias, lo que a mí lo que siempre me ha gustado, lo que siempre he deseado, mis anhelos, todo eso, al final, si nos entregamos a este proceso de transmutación y de fusión con el alma, nos vamos a tener que ir desprendiendo porque es un orbe antiguo, ya no sirve para la nueva persona que estamos construyendo. Entonces, recapitulando, estamos en un proceso de integración de la personalidad. Esto se presupone si estamos haciendo un trabajo de purificación y estamos esforzándonos por mejorar nuestro carácter, por mejorar nuestro cuerpo, por mejorar nuestras emociones, por empezar a controlar la mente. Si este proceso se está dando, gradualmente nos vamos a dar cuenta de que empieza a aparecer una actitud interna como un estado neutro, ¿no? En el que vamos a empezar a experimentar una cierta paz y amor más allá de cualquier elemento externo. Muchas veces la gente busca la felicidad, pero nos daremos cuenta que en el proceso de desarrollo espiritual la felicidad tiene que ver más con las emociones. Lo que vamos a encontrar es una alegría interna, es una paz interior, que no es lo mismo que felicidad. La felicidad, puedes estar feliz y luego estás triste. La paz interior, la serenidad, la alegría interior son cualidades del alma que cuando las alcanzamos y nos mantenemos ahí no son afectadas por ningún tipo de factor externo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros somos capaces de mantenernos en esta actitud neutra? Somos capaces de tener controlada e integrada nuestra personalidad.
de mantener la conexión con nuestra alma, esta energía del alma empieza a descender a los cuerpos inferiores y empieza a fusionarse con toda la personalidad. Pues tenemos diferentes ejemplos. Si nos vamos nosotros a ver todo el proceso evolutivo, y esto lo explicamos en el primer módulo, si no recuerdo mal, vimos que hay diferentes reinos de la naturaleza. Tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal, tenemos el reino animal y luego está el reino humano, el cuarto reino. Después del reino humano hay un quinto reino, que es el reino de las almas, el reino de los cielos, el reino espiritual, que es este proceso hacia el que nos estamos dirigiendo, a realmente manifestar en el mundo, en la tierra, un nuevo reino de la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre en algunos, si nosotros observamos las apariencias y las formas externas en los reinos inferiores? Nos daremos cuenta que en el reino mineral existen sobre todo dos tipos de minerales que se destacan por el resto. Uno son las piedras preciosas. ¿Qué significa una piedra preciosa? Es un proceso de purificación. Las piedras que están mezcladas con infinidad de minerales, con una amalgama de diferentes cualidades, de diferentes elementos, se van purificando en un proceso que dura miles de millones de años y van produciendo las piedras preciosas. Es decir, empiezan a rechazar todos aquellos minerales que no sintonizan con una vibración concreta y empiezan a generar una estructura molecular hasta que tenemos las piedras preciosas. Cualquier piedra preciosa, una esmeralda, un diamante, el oro, son minerales purificados. Pero tenemos también otro tipo de minerales, que son los radioactivos, que justo estamos empezando a entrar en contacto con ellos y a utilizar. La energía atómica tiene que ver con esto y es algo relativamente muy reciente, que son minerales que irradian, son radioactivos porque irradian. Están emitiendo un tipo de vibración y de frecuencia. ¿Qué pasa en el reino, por ejemplo, vegetal? Tenemos pues árboles, tenemos arbustos, tenemos de todo y nos damos cuenta que una de las características del reino vegetal, especialmente de las flores, es que empiezan a irradiar un perfume. En este caso es un perfume y fijaos hasta qué punto nosotros conectamos con la belleza del reino vegetal, con los perfumes, con las cualidades, las propiedades curativas que tienen también esos perfumes o esas plantas, los colores, que son diferentes vibraciones. Tenemos el reino animal. Y en el reino animal, el animal, a medida que va evolucionando, tenemos los animales más desarrollados que empiezan a irradiar también una cualidad todavía mucho más sutil, que es esa cualidad que nosotros llamamos inteligencia. Un animal empieza a desarrollar la mente y aunque nosotros no seamos conscientes, cuando el animal está bastante desarrollado, empieza a tener un campo mental que empieza a ser bastante más parecido al de un ser humano, poco a poco. Y en el reino humano, ¿cuál es la analogía? Porque esta analogía se va a ir repitiendo en todos los reinos, por lo tanto, en el humano también se tiene que repetir. Pues precisamente la analogía es irradiar esta energía del alma. Cuando uno se está fusionando con el alma empieza a iluminar la personalidad, empieza a transmutar de forma acelerada todas las energías groseras, todos los bloqueos que puedan quedar y empieza a acelerar la vibración atómica del cuerpo físico etérico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental. Cuando este proceso está bastante avanzado, la energía del alma ya no encuentra resistencia a través de la personalidad porque los cuerpos de la personalidad se han vuelto suficientemente sutiles como para no crear una resistencia y el alma o el ser humano empieza a irradiar esta energía del alma y empieza a producir en su medio ambiente el mismo proceso de transmutación o de redención que ha producido en sí mismo. Encontramos muchos ejemplos de esto en grandes avatares de la historia y en santos y en infinidad de representaciones, por ejemplo, pictóricas, cuando dibujan una aureola en la cabeza a los santos de color dorado. Esto está simbolizando la irradiación porque hay una fusión con el alma y hay una potencia radiatoria tan potente que el que estaba pintando ese cuadro podía dibujar esta irradiación alrededor de la cabeza. Tenemos también este ejemplo en el aura dorada de un Buda que tiene esta aura dorada, que es esta alquimia de convertir el plomo en oro y que está irradiando esta energía dorada a su entorno. En el cristianismo se ha dicho muchas veces, ¿no?, que Jesús simplemente con su presencia curaba o que la gente iba a que le curase. Es este poder radiatorio de Jesús
Cristo. Recordad, en el módulo 1 hablamos de que Cristo es exactamente lo mismo, es otra palabra, otro término que se le ha dado a la palabra alma. Entonces, el discípulo Jesús, a medida que va haciendo su proceso evolutivo, se convierte o se convierte en Jesucristo o Cristo Jesús. Y aquí es donde empieza todo su trabajo, cuando ya, pues toda la parte histórica, ¿no? del Cristo histórico. Entonces, a todo esto, este proceso, antes me he adelantado, pero creo que es importante tenerlo en cuenta de cara al próximo módulo, este proceso de fusión, igual que está relacionado con el proceso de integración, a su vez también está relacionado con el proceso del desarrollo de la intuición, porque este proceso de fusión lo que está permitiendo es que la personalidad se haga consciente del alma, y el alma esencialmente es intuición. El alma tiene una sabiduría, tiene una percepción de la realidad mucho más amplia, mucho más inclusiva que la personalidad, y por lo tanto, cuando nosotros estamos fusionando el alma, la intuición va a empezar a trabajar a través nuestro, y esto va a ser el nivel superior al nivel mental que se empezó a desarrollar en el reino animal y se acaba de desarrollar en el reino humano, y al final se trasciende y se empieza a desarrollar la intuición, que ya nos lleva de lleno a ese quinto reino de las almas o a ese reino de los cielos. Esa, se ha dicho de paso, esa inteligencia o ese intelecto viene precedido del instinto. El instinto nos lleva al intelecto y el intelecto, eventualmente, con este proceso que estamos explicando, nos lleva a la intuición. Y la intuición nos lleva al proceso de iluminación. Así que hasta aquí la explicación de los conceptos que vamos a introducir en este módulo. Vamos a comentar un par de ejercicios muy sencillos, algunas pautas porque hemos dado mucha teoría, pero claro, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Hay que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando en este curso, cada vez estamos llevando a etapas más avanzadas y por lo tanto los ejercicios no son simplemente haz esta meditación, haz esto o haz lo otro o come bien o ten buenas emociones, sino que el proceso cada vez es mucho más sutil y por lo tanto cada vez va a ser más difícil poder compartir muchos ejercicios como se hizo o muchas pautas como se hizo en el módulo anterior. Pero sí hay algunos ejercicios muy sencillos que si se aplican van a ayudar a que este proceso de fusión se vaya dando, teniendo en cuenta que una de las claves, como comenté antes, es la perseverancia. Es un proceso que requiere su tiempo. Por la mañana, al mediodía y por la noche, estamos hablando de que este proceso de fusión con el alma es muy importante que se preste. Voy a quitar un momentito la... ¿Se me ve a mí, Luis? Perfecto, entonces, hemos dicho que es muy importante. ¿Se me escucha, Luis? Que no te escuché. Sí, no te oigo. se escucha Vale. bien. Perfecto. Es muy importante mantener este estado interno de serena expectación, de un punto neutro psicológico en el que no reaccionemos continuamente a las emociones y a los pensamientos. Todo esto requiere una práctica meditativa, evidentemente. Llegados a este punto, lo más importante para la fusión es permitir que el proceso se vaya dando perseverando. Por lo tanto, ejercicio muy importante y muy sencillo. Tenemos que, por la mañana, al mediodía y por la noche, tomar un espacio de introspección en el que podamos mantener y fortalecer ese punto neutro. Dicho de otra forma, tenemos que empezar a meditar. No es tan importante hacer meditaciones muy largas como mantener un estado meditativo durante todo el día. Y puede ser que durante el día ocurran cosas o situaciones que nos desestabilicen, nos saquen de ese estado. Esto es normal. Entonces, por la mañana, empezar con una meditación, aunque sean 5 minutos, suficiente. Si puede ser más, mejor. Al mediodía, parar para hacer otra vez una reconexión interna. 5 minutos de meditación. Por la noche, 5 minutos de meditación. Algo tan sencillo como esto. Esto nos va a permitir mantener este anclaje interno mucho más fácil durante todo el día y regresar cuando hayamos tenido un día difícil que nos haya sacado de ese punto neutro. Segundo punto, muy importante. Existe una invocación, algunos de vosotros quizás la conocéis, otros a lo mejor es la primera vez que la escucháis, que puede ayudar mucho a que se dé este proceso de fusión. El objetivo de esta meditación
no es nuestro propio desarrollo, pero inevitablemente si la utilizamos va a producir un aceleramiento de nuestro propio desarrollo. Pero es muy importante tener claro cuál es el objetivo y el móvil de esta invocación que voy a compartir. Y ahora, al final, mira, dura un poquito, voy a volver a poner esta pantalla. ¿Se ve entero, Luis? Sí, se ve entero. Perfecto. La gran invocación. Esto daría para un vídeo. Realmente daría para un vídeo esta gran invocación. Pero lo vamos a explicar muy brevemente y simplemente os invito a que si os resuena y os parece, os resuena dentro y os parece que os sentís a gusto, que la utilicéis. Podéis utilizar esta gran invocación cada día si queréis. La podéis utilizar pues al menos una vez al día, si tenéis este propósito, este compromiso de utilizarla diariamente. Y si quisieseis, la podíais llegar a utilizar hasta, por ejemplo, por la mañana, al mediodía y por la noche o por la tarde, cuando hagáis el ejercicio de meditación. Cuanto más la utilicemos, más vamos a acelerar el proceso. Entonces, más vale un poquito con regularidad que no hacer mucho de golpe y luego dejarlo. ¿Qué es esta gran invocación? Tenemos 4 estrofas. La primera dice, desde el punto de luz en la mente de Dios, la luz está en mi mente, la luz está en las mentes de los seres humanos, la luz está en la tierra. Tiene que ver con invocar en esa Santísima Trinidad que hemos ido hablando tanto, la tercera cualidad divina, que es la inteligencia o luz. Segunda estrofa. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, el amor está en mi corazón, el amor está en los corazones de los seres humanos. El ser crístico está en mí, el ser crístico está en la tierra. Tiene que ver con invocar este segundo aspecto de la divinidad, que también está en nosotros, que es el alma, o la conciencia crística, o el amor. Tercera estrofa, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía mi pequeña voluntad, el propósito guía las pequeñas voluntades de los seres humanos, el propósito que los maestros conocen y sirven. Tiene que ver con el tercer aspecto, voluntad. Y luego tenemos una cuarta estrofa, dice, desde el centro que llamamos la raza de los seres humanos se realiza el plan de amor y de luz y bendice a todos los seres del universo. Esto tiene que ver con la humanidad como un todo. Porque la humanidad, que es el cuarto reino de la naturaleza, en una totalidad y no de forma individual, es que estamos haciendo este proceso de elevar la vibración. Los problemas planetarios conciernen a toda la humanidad y todo el proceso de evolución concierne a toda la humanidad. De hecho, esto tiene mucho que ver con el poder de la mente y con la capacidad creativa que tiene el ser humano. Cuando hay suficientes seres humanos que están vibrando en una vibración determinada, esto hace que el resto de seres humanos puedan realizar el proceso de una forma acelerada también. Entonces, hablamos en términos globales, en términos de humanidad, y este es un punto muy importante que tenemos que tener claro si recitamos esta gran invocación. No tenemos que hacerla enfocados en nosotros, en nuestro propio desarrollo, sino como una herramienta de servicio. Hay que recordar que una de las cualidades, una de las características del alma es conciencia grupal. Es decir, el alma no entiende tú y yo, eso es la personalidad, sino que el alma está conectada con todas las almas. Por lo tanto, si queremos que sea efectiva esta invocación, tenemos que hacerlo con absoluto desapego de nosotros mismos, con una identificación con la humanidad y con una voluntad de servir, de servicio. Y por último, cierra el plan divino de luz, de amor y poder está sobre la tierra. Entonces, la invocación es el poder de la intención dirigida. Hay que tener en cuenta que esta invocación la están realizando, se divulgó después de la Segunda Guerra Mundial y hay miles y miles de personas en todo el mundo realizando esta gran invocación, miles o millones, quién sabe. Y es todo un trabajo de magia planetaria, podríamos decir, o de enfocar una intención con un propósito global positivo para todo el mundo, no para interés personal, con la que podéis participar y inevitablemente, si canalizáis estas energías, van a entrar a través vuestro y el canal con vuestra alma se va a ir ensanchando y se va a ir manteniendo cada vez más amplio. Así que tenemos estos 2 ejercicios. También podríamos añadir aquí un cuarto elemento, que son los plenilunios. Estamos hablando de meditación durante todo este módulo y el anterior, pero en los plenilunios, cuando hay luna llena,
este trabajo de la gran invocación se intensifica y son periodos muy importantes en los que se realiza un trabajo grupal que tiene el objetivo de integrar todas las almas que tienen un propósito de servir, y todo esto hablaremos del servicio, hablaremos mucho más en el próximo módulo, es la intuición, y el siguiente hablaremos del servicio. Entonces, en los plenilunios es una fecha muy señalada en la que esta estimulación del alma se puede ver muy acrecentada si se realizan meditaciones grupales, a poder ser, pero si no individuales, en las que hay un enfoque grupal o individual de servir, de servicio, de canalizar estas energías para el bien de la humanidad. Entonces, tenemos estos 3 ejercicios: meditación mañana, mediodía y noche, la gran invocación, que se puede combinar con el primer ejercicio, y luego los plenilunios, en los momentos de luna llena, poner un especial énfasis en la meditación, dedicar más tiempo. Vamos a pasar ahora sí a los ejercicios, al ejercicio de este módulo 4. No sé si hay alguna cuestión, Luis, o hay alguna pregunta de alguien. Bueno, aquí me estaban comentando de que para esto era metafísica antigua, ¿no? Y bueno, la gente pues estaba diciendo que no era algo, bueno, como que no están de acuerdo con la metafísica antigua, lo que me dan a entender, pero buen rollo. Están diciendo. Ok, cualquier duda o cualquier comentario, evidentemente lo podéis hacer aquí, lo podéis dejar para compartir. A mí me gustaría que, más allá de hablar de metafísica antigua o metafísica moderna o de los términos que queramos hablar, que no nos quedemos en las apariencias y en la forma externa, como estamos hablando mucho en todos estos módulos, sino que nos quedemos con el significado, la significación de las cosas. Inevitablemente, tantos millones de personas y tantas enseñanzas espirituales, va a haber muchos enfoques diferentes para hablar de las mismas cosas. Cada religión al final habla de las mismas cosas, pero en un contexto cultural y temporal diferente. Al final, parte de la división y de esa, como hablábamos antes, ¿no? Esa característica tan humana de separar y de decir esto es mejor que lo otro, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tiene mucho que ver con las formas externas, tiene mucho que ver con las apariencias, pero si nos vamos al trasfondo de lo que estamos compartiendo, nos daremos cuenta de que quizás en muchos casos no hay una diferencia tan grande entre lo que estamos diciendo. Utilizamos un lenguaje diferente, utilizamos a lo mejor un tipo de energía o una forma de expresar diferente, y esto es totalmente natural y es deseable, porque somos muchas personas y ya cada uno tiene que llegarle un mensaje a través de unos canales diferentes. Pero si vamos al significado de lo que se está compartiendo aquí, de lo que se comparte en tantas corrientes espirituales, tanta gente que está compartiendo desde su punto de vista, nos daremos cuenta de que en el fondo el significado, la significación de lo que compartimos tiene mucho más en común que las apariencias externas. Así que, bueno, no sé si hay algún comentario más. No, entramos en el ejercicio. Perfecto. Ahí está, la tenemos, ¿no? Compartida. Sí. Muy bien. Pues vamos a hacer este ejercicio del módulo 4. Es una meditación, como ya viene siendo. Así que si estás en tu casa y tienes la oportunidad de hacer la meditación, puedes ir encontrando un espacio de tranquilidad, de paz. Puedes sentarte, relajarte. Si no tienes la oportunidad ahora de meditar, pues puedes escuchar igualmente esta parte. Y cuando te apetezca, luego la puedes realizar. Puedes cerrar los ojos, llevar la atención hacia adentro. Contactas brevemente con tu cuerpo físico. Llevas la respiración a tu cuerpo y observas tu cuerpo. A medida que vas respirando, sientes como tu cuerpo se va relajando, liberando cualquier tipo de tensión.
Internamente sonríe y esto te permite relajarte todavía mucho más. Llevas la atención hacia tu pecho, el centro del pecho, donde está el chakra corazón, y dibujas una amplia sonrisa en tu chakra corazón. Siente cómo todo tu pecho se expande, se relaja. Internamente, si quieres, puedes decirle palabras de amor, de gratitud a tu corazón, tomando conciencia de que tu chakra corazón es un ser energético que te permite experimentar la realidad desde un espectro de vibraciones, de amor, de paz, de compasión. Así que sonríe, agradece y observa la respuesta de tu corazón. Desde el corazón vas a llevar la atención a tu ajna en el centro entre las cejas. Sonríe. Internamente puedes darle las gracias también. Dile gracias por la claridad mental, por la capacidad de discernir, por permitirme experimentar la realidad desde un espectro mental y aprender de la experiencia. Y observa la respuesta. Con estos dos chakras activos llevas la atención al centro de tu cabeza, justo donde está la glándula pineal. Es un punto en el centro, la intersección que hay entre la oreja derecha y la izquierda y el centro de la frente y la parte posterior de la cabeza. Busca un punto donde sientas una quietud, una serenidad. Sonríe. Vas a visualizar cómo un hilo dorado nace desde este centro de la cabeza, proyectándose hacia arriba. Este hilo dorado también está conectado al centro del pecho, al corazón. Pasa por la glándula pineal en la raíz del chakra de la frente. Se proyecta hacia arriba. A partir de ahora vamos a utilizar la imaginación creativa, teniendo la certeza de que la energía sigue a la intención, sigue al pensamiento y que con la imaginación tenemos la capacidad de crear. Así que visualiza cómo este hilo dorado conecta con una fuente de luz que vas a identificar como tu alma, como el alma. Permite que la conciencia se traslade a ese punto elevado de luz. Puedes quizás sentirla, verla o imaginarla. Siente la vibración, siente el movimiento en esa luz. Observa el brillo de esa luz. Identifícate en la medida que te sea posible totalmente con esa luz. Y internamente repite en silencio: yo soy el alma, yo no soy el cuerpo, no soy las emociones, yo no soy el pensamiento, yo ni tan siquiera soy la mente. La mente es un instrumento sutil del alma
Yo soy uno con mi alma superior. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino, poder divino. Yo soy uno con Dios, soy uno con el todo. Esta es la verdad, independientemente de la capacidad de mi cerebro para registrar esta realidad. Si has notado que esta luz encima de la cabeza se ha expandido o que hay una vibración más potente, mantente ahí observando y empieza a sentir, a permitir o a imaginar que esta vibración, esta luz empieza a mezclarse con tu personalidad. Tu personalidad empieza a ascender y tu alma empieza a descender, esta luz empieza a descender, mezclándose. Todo tu cuerpo mental está siendo inundado de esta luz. Tu cuerpo emocional está siendo fusionado con esta luz. Tu cuerpo físico etérico está siendo inundado de esta luz. Puedes poner las palmas de las manos mirando hacia afuera, a la altura del pecho, como si fueses a bendecir. Mantén atención a tus palmas de las manos, a las plantas de los pies y especialmente mantén atención a este proceso de fusión entre esta luz encima de la cabeza con la personalidad. Al mismo tiempo, vas a empezar a irradiar esta energía a través tuyo, especialmente manos y pies, pero en la medida de lo posible a través de todo el cuerpo. Aquí te puedes mantener el tiempo que sea necesario, especialmente cuando repitas este ejercicio. Puedes mantenerte en este estado, en esta parte del ejercicio, el tiempo que consideres oportuno, en ningún caso más de media hora. Finalmente, cuando estés dispuesto a acabar, vas a visualizar, a sentir o a permitir que esta energía por encima de tu cabeza descienda abundantemente. A través de tu cabeza entra por todo tu cuerpo, parte por parte, hasta que salga por las manos, por los pies. Vas bajando las manos a tu propio ritmo. Y finalmente, cuando sea suficiente, puedes abrir los ojos con una sonrisa. Recuerda que estas meditaciones aquí las hacemos a un ritmo, teniendo en cuenta que es un directo, pero la idea es que son muy sencillas, las puedas aprender y con tus propias palabras pues vayas haciendo todo el proceso, dándole el tiempo que sientas que necesitas. Pues muchas gracias, Enrica. Pasando a ver si hay alguna pregunta de alguien que todavía le queda alguna duda de lo que se ha comentado hoy, vídeos anteriores y matemática, ¿no? De Manifiesta el Alma. Y recordad que tenéis un playlist que está justamente en el vídeo de YouTube o de Facebook, donde están los vídeos anteriores, aunque también te puedes suscribir. Hay la suscripción que está, tenemos también en el YouTube, puesta ahí al principio, suscripción, el curso Manifiesta el Alma gratuito en www.cienciaconciencia.com, curso Metafísica el Alma. Y tenéis los datos también de Enrica. No sé si te quieres comentar alguna actividad que tengas o alguna cosilla.
Bueno, pues sí. A ver, tenemos curso este fin de semana, nivel 1 de sanación energética vital. Lo que pasa es que este curso ya lo tenemos todo lleno. Así que antes de que acabe el año, el próximo mes de diciembre, el 13, 14 de diciembre y 28 y 29 de diciembre, vamos a realizar nivel 1 y nivel 2 respectivamente. Con eso acabaremos el año. Toda la información de los cursos está en la página web de cienciaconciencia.com. Y bueno, allí también, además, si tenéis alguna duda, tenéis el contacto. Y bueno, también comentar que tenemos las actividades desde los viernes, de los miércoles, donde hacemos meditaciones en grupo, charlas y sanaciones solidarias. Si estáis interesados y vivís por Barcelona cerca, podéis también poneros en contacto. Tenemos también la actividad de Contactando con el Ser los viernes, cada 2 semanas. Pues bueno, todo lo que queráis de información, os ponéis en contacto o vais a la página web, lo encontraréis ahí, casi todo, no está todo. Y por último, me dejo alguna cosa, Luis, pero no sé qué es. Bueno, cuando te llegue ahora lo puedes decir. Por aquí te dicen bonita meditación, gracias. Y bueno, lo que os he dicho antes, tenéis todos los datos de Endica por si queréis a modo terapéutico, ¿no? Trabajar con él, a modo de hacer talleres. Aquí en el YouTube entráis o en el Facebook y tenéis pues su correo, bueno, tiene su correo info cienciaconciencia.com, que es la misma web, cienciaconciencia.com, y tienes el Facebook Universidad Conciencia. Sí, ya sé que me dejaba. Que muy importante que nosotros prácticamente cada semana hacemos talleres gratuitos, abiertos al público. Tenemos un taller que se aprende a tocar la energía, donde enseñamos a sentir la energía, a explorar el aura de una persona, a ver cómo se pueden detectar desequilibrios. Bueno, una serie de ejercicios, todo muy práctico. Hacemos también una sanación de demostración en directo. Intentamos en cuestión de 15-20 minutos sanar algún problema de alguno de los participantes y lo podemos conseguir, así que muy interesante. Y luego tenemos también otro taller nuevo abierto al público que se llama Crea Abundancia en tu vida, donde utilizamos también técnicas energéticas, aprendemos a tocar la energía de las emociones y trabajamos utilizando una serie de herramientas para poder eliminar los bloqueos que hay en nuestro cuerpo energético que no nos impiden manifestar aquello que queremos, aquella prosperidad y abundancia en salud, dinero y amor, lo que se dice, ¿no? Esto que necesitamos para estar bien. Perfecto. Tenemos a Omar que nos dice, hola desde España, los versos que me has enseñado antes, ¿hay que leerlos como están escritos o podemos cambiar algunas palabras? Es que aparece Dios y me parece un concepto religioso. Gracias. Sí, esto es lo que pasa siempre. Al final las religiones son una forma de... Yo no soy religioso. Yo no me considero religioso, pero al final, a través del estudio de la espiritualidad y el esoterismo, te das cuenta de que las religiones son símbolos y son herramientas que muchas veces se confunden con las instituciones que lo representan. Y es muy diferente la institución que ha utilizado, ha pervertido esa enseñanza, esa sabiduría interna por luchas de poder o por una agenda política de interés personal con lo que dicen las religiones. Entonces, sí, puedes sustituirlo. Si quieres, puedes sustituir Dios por universo o por ser supremo o lo que tú quieras. Estamos hablando al final de lo mismo. Pero también yo creo que hay que hacer un ejercicio y entiendo que a veces es complicado porque las religiones han contaminado mucho el lenguaje y han contaminado mucho las sociedades. Pero Dios es aquel ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Te voy a poner un ejemplo. Tú y yo y todos nosotros habitamos en un cuerpo físico. Este cuerpo físico, que tú dices mi cuerpo o tu cuerpo, está hecho de células. Si nos vamos a lo más pequeño, está hecho de átomos, pero vamos a quedarnos en células. Cada célula es un ser vivo que tiene conciencia propia y que está trabajando de forma organizada con el resto de células para que tú puedas habitar en tu cuerpo. Para esa célula, tú, que no eres tu cuerpo, sino que eres mucho más que tu cuerpo y utilizas el cuerpo para expresarte en este plano, tú eres Dios. Probablemente no sea ni siquiera consciente de que existe un Dios, pero si pudiese ser consciente de ti, de esa conciencia que está habitando el cuerpo, tú eres Dios. Entonces, nosotros, en la etapa humana, es la primera etapa del desarrollo de la evolución de la conciencia en el que
podemos empezar a hacernos conscientes de Dios. Es como si fuésemos esa célula, pero en vez de una célula de un cuerpo físico humano, somos una célula en el planeta Tierra, o una célula en el sistema solar, o una célula o un átomo en el universo. Y eso, a lo que nos estamos refiriendo, eso inconestible que ni siquiera podemos nombrar, no podemos comprender porque es absoluto, porque nuestra conciencia no nos permite interpretar lo que es, eso es lo que llamamos Dios. Así que sí, te invito a que realices la invocación con las palabras que te sientas más cómodo, pero al mismo tiempo también de que vayas un poco más allá de las connotaciones que muchas veces se le han dado a las palabras y vayas al símbolo, al significado. La etimología, por ejemplo, es una parte muy interesante que estudia las palabras y que te permite conectar con el significado real de las palabras. Entonces, es más, yo he compartido una versión de la Gran Invocación que ya está un poco suavizada, porque hay otras versiones que hablan unos términos que pueden interpretarse como todavía más religiosos. No tiene importancia, puedes utilizar cualquiera de las versiones. Si pones Gran Invocación en internet, te van a salir varias versiones e incluso puedes crear la tuya propia, pero manteniendo la esencia, porque es un mantra que tiene toda una serie de estructura y tiene un significado que ha sido creado con un propósito concreto. Entonces, cambia la palabra, pero no cambias la estructura. Esta es mi sugerencia, evidentemente, pues hacer lo que consideres. Por aquí, Lau nos dice, ¿cómo sanar las emociones del alma? ¿Cómo sanar lo que nos hace daño? ¿Cómo perdonar? Vale, aquí te voy a remitir directamente, te voy a remitir al módulo 2. Módulo 2, donde se habla del ego. ¿Qué es el ego? Y se dan ejercicios prácticos para poder eliminar las emociones y experiencias dolorosas, los traumas y a empezar a generar un estado psicológico saludable, alegre, feliz, que nos permita ir recorriendo todo este camino y superar esas limitaciones. También, una vez que hayas visto el módulo 2, si no has visto el módulo 3, vete al módulo 3 de Integrando la Personalidad, donde se comparten todavía más herramientas. Pero empieza por el módulo 2. Bueno, no. Si no has visto ninguno, empieza por el módulo 1. Pero especialmente te va a interesar el 2 para esta cuestión. Y Araceli nos dice, maravillosa relajación, me hacía falta, espero volver a realizarla nuevamente, interesada en charlas y meditación. Pues aquí tienes por doquier. Y Noemi en otro grupo, en otro chat, otra Noemi, HL, gracias por esta meditación. No pude visualizar dorado, pero la luz era celeste con rosado. En ningún momento creo que se comentó dorado. De hecho, comenté una luz y ya está. Y no es importante. Lo importante es que sí que intentes conectar y si no la ves no pasa nada. Te la imaginas. La imaginación es una forma de crear realidad. Lo que pasa es que estamos creando en los niveles internos, subjetivos, y a veces no tenemos esta percepción, ¿no? del poder que tiene la imaginación. A veces incluso la imaginación en Occidente se relaciona con fantasía y casi como con una mente infantil. Pero si nos vamos a Oriente, veremos la importancia que tiene la meditación, que es uno de los poderes divinos que tenemos. La imaginación nos permite crear realidad, nos permite todo lo que vemos en nuestro mundo ha sido imaginado. Por lo tanto, es una herramienta muy potente y estas meditaciones que comparto, puede ser que no todos a lo mejor podáis ver o percibir. Pues no pasa nada, utilizad la imaginación. Haz como si hasta que sea. David nos dice, muchas gracias, Enrique y Luis, un módulo muy interesante. Paco Serrano nos dice, muchas gracias desde Sevilla por la conferencia y la meditación. Las personas necesitamos de esta conciencia. Y Omar te pregunta, si alguien nos interrumpe en una parte de la meditación, ¿empezamos de nuevo la meditación o la dejamos para otro momento? Gracias. Bueno, si tienes la oportunidad, empieza desde cero. Quizás si cuando te interrumpen, una cosa es la interrupción externa y otra cosa es el efecto que provoque en ti. Si has visto que te has sacado de ese estado, pues lo primero, toma conciencia de ello y tómatelo también como parte del entrenamiento de cuando a veces hay una interrupción o un ruido, intentar que ese objeto externo o esa persona o eso que nos está atrayendo, no nos desestabilice hasta cierto punto. Y luego, en la medida que puedas, retomas la meditación o desde el inicio, o si has sido capaz de mantenerte más o menos,
pues puedes retomar desde el punto donde la dejaste. Puedes invitar a la persona que te interrumpió a que se siente contigo y meditar contigo. Vale, pues ya están las preguntas. Muchas gracias a todos. En 15 días volvemos a ver a Indica. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compártalo en los grupos de WhatsApp y en Facebook. Y suscribiros dando a la campanilla a la caja de Pandora y ahí como si estuviera vibrando, pues ahí de esa manera podéis suscribir. Bueno, acaba de entrar una última pregunta. Bueno, dice David, creo que lo más complicado del proceso es el contraste que notas con el entorno al ir haciendo esa transformación. ¿Alguna sugerencia o consejo sobre ello? Sí, sí, totalmente. Perseverancia y comprender lo que estás realizando, porque ese contraste con el entorno es una parte inevitable y ahí es donde muchas personas que empiezan un proceso de transformación o de despertar espiritual se estrellan. Y ten en cuenta que que todo tiene un precio y que la transformación y el desarrollo duele y genera el cambio siempre nos cuesta, pero todo en el universo y en la vida es cambio, es movimiento. Entonces tú decides qué es lo que quieres ponderar y lo que es más importante para ti. Y sea lo que sea lo más importante para ti, síguelo. Si es coger y parar ese proceso para volver a readaptarte al entorno, pues adelante, no pasa nada, para eso está la vida, para tomar nuestras decisiones. Pero si sientes dentro tuyo un anhelo de transformarte, de realizar tu potencial, de cumplir tus sueños, si sientes un anhelo en ese sentido, que no te pare el hecho de que pueda haber ciertas incomodidades externas, si tú te transformas, eventualmente la transformación interna se tiene que traducir en transformación externa. Y eso significa que van a tener que desaparecer muchas cosas de nuestra vida para que puedan entrar esas cosas nuevas que están en consonancia con nuestra vibración, con nuestro propósito. Así que ese es el camino de la vida. Te animo a que lo sigas. Pues muchas gracias a todos, familia, como os he dicho. Nada, en 40 minutos, si llega, empieza otro nuevo directo. Lo digo para el que quiera seguir todavía con la fiesta del conocimiento, para seguir, bueno, conociendo sabiduría, conocimiento. Lo que siempre os digo, lo bonito de toda esta información es que cada uno se monte su propio puzzle. Es decir, coja información, lo ponga todo en cuarentena, investigue por su cuenta y al final lo que pueda coger o entender es lo que la valido. Y lo que no queremos habitualmente es que se nos... Mira, adulamos a esta persona porque creemos que es superior o porque es mejor o porque sabe demasiado. No. De lo que se trata es de que vosotros busquéis la información también y os culturicéis un poquito en leer, en buscar información. Y cuando hagáis estas técnicas, resentir si os funcionan bien o no funcionan bien. Pero al final el resultado es que tú tienes que montar tu puzzle y a partir de ahí tendrás una vida mucho mejor porque tomas conciencia de lo que te sucede y te acabas empoderando. Entonces, el mensaje es empodérate y no dejes que nadie te pueda manipular con herramientas externas o conocimiento que se ponga en duda. Lo digo porque, como antes algunas personas han dicho lo del tema de la metafísica, es pruébalo. Si te funciona, pues ya está, no pongas la mente. Perfecto, gracias por ese cierre tan maravilloso, Luis. Pues muchas gracias, Enrica. Pues nos vemos. Pues nos vemos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos los que habéis estado ahí, los que veáis luego en diferido. Y insisto una vez más, si estáis viendo esto, os ha gustado o no os enteráis mucho, volved al módulo 1 y empezad desde allí. Y nos vemos en 15 días. Perfecto. Pues venga, hasta luego.